Querida Brenda Estefan, te mando un abrazotote. Bueno, ¿cuál te mando? Te doy aquí. Muchas gracias, Brenda. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Un gusto estar contigo esta mañana. Oye, híjole, para platicar de muchas cosas, de todo lo que está sucediendo en Ucrania, leía un artículo publicado en el diario El País hace algunos días en torno al terror de lo que fue Bucha, ya con los días que han pasado. Es tan terrorífico, no sé, a mí me puede mucho porque leía los testimonios de la gente de Bucha allá en Ucrania, cómo llegaron los rusos, cómo entraron a las casas, cómo torturaban, golpeaban, atormentaban a viejitos, señores ya de tercera edad que vivían ahí en Bucha y que los tenían ahí todos los días con ametralladoras enfrente, con francotiradores. Decían, mira, ahí estaban los francotiradores. Denuncias de violaciones tumultuarias incluso. Los horrores de la guerra, de lo que no se habla tanto. Y todo esto pues apunta a lo que tú ya has venido hablando, querida Brenda, una solución que no se ve en el corto plazo, una guerra que va a durar mucho. Al parecer hay un retiro de tropas rusas dentro de algunas partes de los territorios, pero yo espero que esto que pasó en Bucha, sé que es una esperanza fútil, pero yo espero que esto no se repita más. ¿Qué horrores? Y estamos hablando de genocidios y de crímenes de lesa humanidad. Biden pidiendo más dinero para apoyar a Ucrania. No sé, ¿qué lectura tienes? ¿En qué vamos del conflicto? ¿En qué vamos de la guerra, querida Brenda? Pues mira, Luis, sobre el primer tema que tratabas, que es muy delicado, la fiscal general ucraniana, en entrevista con la cadena alemana Deutsche Welle ayer, decía que ellos tienen documentados 8,000 casos de crímenes de guerra, sumando desde luego violaciones, bombardeos contra infraestructura civil, asesinatos de civiles, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es una cantidad de crímenes de guerra brutal a la que nos enfrentamos y desde luego los efectos se sienten mucho más allá de las fronteras de Ucrania. Algo que en un momento parecía una guerra estrictamente focalizada entre Ucrania y Rusia, pues ha demostrado tener efectos en todo el mundo, efectos económicos, efectos políticos. Vemos países que han dejado de pagar sus compromisos de deuda como Sri Lanka, o países en los cuales ha habido protestas sociales importantes como el Perú, que tienen un componente del aumento de precios de fertilizantes e hidrocarburos. Okay. Y además vemos cómo cada día más el gobierno ruso está mostrando este conflicto como un conflicto entre Occidente y Rusia, entre la OTAN y Rusia. En una entrevista hace pocos días, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, decía, pues podemos hablar con Zelensky, pero no sirve de mucho. La mesa que realmente nos interesa es aquella con Washington y con los intereses extranjeros que mueven a Ucrania. Entonces está claro que la imagen que se está, al menos en los medios de comunicación rusos, manejando mucho, esta es una guerra que va mucho más allá del territorio ucraniano, que sería un territorio para una guerra proxy, pero que los intereses que ahí se dan son mucho mayores. Y vimos algo que cambia mucho el juego, que es el domingo, que se cumplieron 2 meses del inicio de la guerra, estuvieron en territorio ucraniano, en Kiev, el ministro de Exteriores, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y el secretario de Defensa, Austin Lloyd. Digamos, los dos pesos pesados de la administración estadounidense en una fotografía flanqueando a Zelensky, un mensaje importante, pero además del mensaje, lo que viene después, el anuncio de 713 millones adicionales de manera inmediata, la petición el día de ayer de Biden de 33,000 millones de dólares, que me corrijan si me equivoco en el número, pero 33,000 millones de dólares de ayuda adicional, una cifra estratosférica. Algo que dijo, sí, ahí te quiero tirar un poco, porque algo que decía el mismo Biden, o sea, la guerra no es barata, pero pues las cosas están complicadas. ¿Cómo ves ese punto en particular para la administración de Biden, que tiene bastantes flacos y bastantes flancos abiertos también, frente a esta cantidad de dinero que se está pidiendo? ¿Cómo ves a los norteamericanos en ese tema? Ya cuando empieza a pegar al bolsillo ya no está tan padre para muchos. Es muy caro, o sea, está saliendo muy caro. Decía Biden, si no me equivoco también, que bueno, pues también los socios europeos van a pagar lo que les corresponde, pero pues está pidiendo una cantidad brutal de dinero para todos.
Evidentemente el que paga el precio más alto es Ucrania, porque lo paga en vidas, en sufrimiento, en refugiados, claro. Pero después también hay un enorme costo para Rusia, que está perdiendo en su infraestructura militar y con las sanciones que se le han impuesto. Hay un enorme peso para Europa, que su economía se ha visto afectada de manera importante, y más ahora con el tema que comienza Rusia a cerrar la llave del gas a países como Polonia y Bulgaria. Durante semanas, Luis, nos preguntamos quién activaría primero esta arma, los hidrocarburos, que dispara en ambas direcciones, porque de un lado afecta la dependencia a los hidrocarburos rusos que hay en Europa, pero por otro lado afecta las finanzas rusas, que en un 37-38% vienen de los recursos de la venta de los hidrocarburos. Y bueno, vimos que esta semana Moscú activó al menos en cierta medida esta arma. Polonia depende en un 40% del gas ruso y tiene ciertas reservas, pero en el caso de Bulgaria depende en un 77% y prácticamente no tiene reservas. Desde luego habrá una reacción colectiva a nivel Unión Europea, pero digamos, es curioso, Alemania ahora le está pasando gas a Rusia y a Bulgaria, y a Polonia, cuando Alemania compra el gas de Rusia. Entonces están en una situación complicada en este tema de los hidrocarburos, y Argelia, que el día de hoy amenaza a España con cortarle el gas, totalmente independiente al tema de la guerra rusa, pero complica la situación del gas en Europa y la economía mundial. Me atrevo a preguntarte esto, Brenda. Estamos en sociedades a lo mejor muy distintas a lo que eran hace varios años, hace varias décadas, de pronto muy individualistas, de pronto muy egoístas, y entender a los españoles, por ejemplo, y decir, oye, es que esta guerra a mí me está pegando porque estos bloqueos económicos me están pegando en economía, yo lo que necesito es tener más dinero y quiero seguir con más dinero. A los norteamericanos igual, oye, es que esta guerra me está pegando en el bolsillo, a Perú, ¿no? O sea, esta presión al individualismo, al asunto de los ciudadanos fuera del conflicto, fuera del territorio, le beneficia, no sé, a lo mejor a Putin, le beneficia a lo mejor a Rusia, le beneficia algo, influye o no influye dentro de los gobiernos, algunos con elecciones en puerta. ¿Cómo ves ese tema en particular? Pues hemos visto mucha cohesión en el campo occidental. Si bien en los últimos días sí hay como una reacción en dos velocidades, diría yo, en donde Europa va un poco en una dirección que mantiene todavía la vía diplomática como opción, mientras que en Estados Unidos, después de la visita de Lloyd, el secretario de Defensa, a Kiev, hay unas declaraciones en las que él dice, queremos ver a Rusia debilitada, que no tenga la capacidad de volver a hacer esto. Y Lloyd, que no se había visto tanto durante la guerra, siempre había Blinken y Biden cuidando las formas, cuidando no ser considerados co-beligerantes. Ahora parece que el que toma las riendas es la defensa estadounidense. Hay esta reunión en la base militar de Ramstein con cerca de 40 países, no todos de la OTAN, pero para ver qué apoyo militar se le va a dar a Ucrania. Entonces me parece que hay ahora un cambio por lo menos desde Washington, a una visión mucho más militarista, digamos, que diplomática. Y en Europa todavía vemos que hay las dos vías. Pero fuera de eso, realmente sí creo que hay una cuestión importante. Lo que sí también veo, Luis, es que en un mundo interconectado, digamos, ya había habido guerras en donde se instrumentalizaban este tipo de elementos, como la energía, la migración, ¿no? El agua, etcétera. Pero en este momento de tal interconexión, donde el mundo nunca había estado tan interconectado, realmente una guerra en una región del mundo genera conflictos, en apagones en otros lugares, digamos, ¿no? Y a veces inesperados. Vemos como Indonesia, al ver que aumentó el precio del aceite para cocinar, esta semana anuncia que deja de exportar aceite de palma. El aceite de palma está casi en el 50% de los productos que consumimos tú y yo en el supermercado. De cremas, shampoos. Sí, o sea, va inflación para arriba, escasez. Entonces, no lo exporto, me lo quedo. Malasia, que podría suplir, no tiene la mano de obra por el tema de la pandemia. Entonces, van a subir aún más los alimentos, lo que consumimos en los supermercados a nivel global, Luis. Entonces, el impacto es mayúsculo. Y vemos, sí, lo que decías tú, una reagrupación militar en el este de Ucrania por parte de Rusia, pero no es, desde luego, el fin de la guerra. Sí, no es que se estén retirando. No, y bueno, vimos cómo el día de ayer, mientras Antonio Guterres visitaba la capital ucraniana, hubo bombardeos en la ciudad. 5 misiles cayeron ayer en Kiev. Algunos de ellos, 2 de ellos cercanos a la zona en donde estaban reuniéndose Zelensky y Guterres, el secretario general de la ONU. Así es que parece que no hay ningún respeto de parte de Putin por los organismos internacionales. Guerra nuclear, Brenda, cada vez se habla más de guerra nuclear.
Putin ha hablado ya de armas nucleares, no dudaremos en usarlas. Tercera guerra mundial, guerra nuclear. Yo sé que a lo mejor ahorita alguien que nos está escuchando en el coche, caminando, dice, ay, estos exagerados, ay, la guerra, ay, van otra vez, ni va a pasar nada. Tal cual como decía Kiev, tal cual como decía la gente cerca en Odessa, poquito antes de que llegaran los rusos a invadir. No va a pasar nada, estos exagerados. Ahí estaban. Guerra nuclear, o sea, cada vez se escucha con mayor frecuencia este término de una guerra nuclear, una tercera guerra mundial. Y recuerdo esta frase, creo que fue de Einstein. No sé cómo se va a llevar a cabo la tercera guerra mundial, pero la cuarta va a ser con palos y piedras, por la cantidad de armamento nuclear que existe y por la devastación que podría representar. Yo creo que no puede dejarse de ver el poder nuclear que tiene Rusia. Siempre que se analiza que en términos convencionales militares está en una posición complicada, que su logística militar ha sido deficiente, pues siempre vemos la reacción de ellos diciendo sí, pero nosotros tenemos armas nucleares. Vimos el lanzamiento de este misil intercontinental Satán II, que bueno, busca mostrar el músculo militar ruso, que si bien ya se sabía que existían estos y los misiles hipersónicos, etcétera, es lanzar advertencias. Y después de que los países de Occidente han roto esa que parecía una línea roja al principio de no enviar armamento pesado, pero que hoy Alemania casi un mes decía solamente vamos a enviar cascos pesados para los militares, anunció esta semana el envío de tanques. Entonces, cuando vemos que hay tanques polacos, checos, alemanes, que hay armamento pesado que viene del Reino Unido, de Estados Unidos, de Francia, realmente ya es generalizado. La reacción del Kremlin ha sido azuzar con el uso del arma nuclear. La diplomacia nuclear desde el 45 a la fecha había sido para disuadir. Hoy es para amenazar. Entonces sí hay un cambio importante en esto y por eso la preocupación existente. Los rusos ven el hecho de que mandes tanques. Por ahí había un Nobel de Economía, creo que fue Krugman, en un artículo que criticaba mucho a Alemania por haber mandado solamente unos cascos, ¿no? Y decía que era muy tibia la postura de Alemania. Pero el hecho de estar mandando, pues ya no cascos, ya, o sea, tanques, armas, dinero, etcétera, para Rusia es como si estuvieran ya actuando pues militarmente, ¿no? Frente a una guerra contra ellos mismos. Y yo te lo pregunto, o sea, ¿qué tanta distancia hay de que te mando las armas a que ya te manden los soldados? Que ahí es cuando ya empiezas a actuar, real. Sí, el derecho internacional de las leyes de guerra no son muy específicos, sí, claro, en la cuestión de la cobeligerancia. Entonces es una cuestión de interpretación del Kremlin. Sí, o sea, para los rusos ya se metió Inglaterra, y ya ahí se metió el riesgo. Alemania. Por ejemplo, esta decisión de cerrarle el gas a Polonia tiene que ver con que ellos saben que el armamento cruza por los pequeños pueblos fronterizos que hay entre Polonia y Ucrania. Ellos lo saben, lo tienen claro. Entonces, ha habido declaraciones, incluso una carta del expresidente ruso Medvedev criticando con los apelativos durísimos a los polacos, y realmente se ha recrudecido la situación entre Polonia y Rusia como el siguiente país en la línea de ataque, digamos, de los miembros de la OTAN. Y yo creo que estos también bombardeos en los últimos días en Moldavia, en la región de Transnistria, que pues es muy particular porque también está autoproclamada como independiente desde hace años, y hay presencia militar rusa, preocupan porque más allá de que ahorita no se identifica bien quién los ha generado, pues es el estado, digamos, uno de los estados más frágiles en la región y podría extenderse el conflicto hacia allá. Entonces, no puede descartarse, Luis, la escalada de este conflicto en tanto no se generen un acuerdo. Claro está, hay voces en Estados Unidos muy fuertes diciendo no hay que negociar con Putin, hay que acabar con él, hay que debilitarlo, hay que debilitar su economía y a su ejército. Y hay otros que dicen, más desde el campo europeo, Rusia no se va a ningún lado, necesitamos llegar a un acuerdo con ellos porque es parte de nuestra paz, porque Rusia es parte de Europa. Entonces, creo que ahí estará el balance de las siguientes semanas y veremos si se puede llegar a un acuerdo, pero por el momento realmente se antoja muy complicado, Luis. Querida Brenda, no quiero desaprovechar que estás aquí en la cabina y te preguntaría, en unos minutos más, en unas horas más estaremos teniendo información sobre la reunión del presidente López Obrador con Biden. Es una reunión virtual. Se va a hablar de economía, se va a hablar de energía. No están muy contentos los norteamericanos con algunas cosas de energía, aunque al final pues la ley energética tan polémica terminó por ser desechada en el Congreso. Hay esta tendencia
de una parte importante de la población mexicana que piensa que Biden le va a jalar las orejas a López Obrador y que piensa que Estados Unidos siempre se va a meter al tema así mexicano y que ellos van a mandar y cosas por el estilo. ¿Tú qué piensas que va a pasar? Que nos van a venir a regañar. Mira, yo creo que después de la llamada veremos comunicados de ambos lados, de Palacio Nacional y de la Casa Blanca, diciendo que fue una llamada de cooperación, que se trataron temas importantes de cooperación. No creo que haya exabruptos. Creo que esta idea de que Estados Unidos le va a poner los puntos sobre las IES al gobierno, sobre la defensa del INE, por ejemplo, pues está lejos de ser una realidad. Creo que cacahuate a Joe Biden el INE frente a lo que está pidiendo ahorita, ¿no? Estados Unidos vive una situación muy compleja en este momento. La rivalidad con China, que no deja de existir, y la guerra en Ucrania, y realmente lo que sí requiere es tener una buena relación con México. Hay que entender desde nuestro país que tenemos un peso importante en Washington, simplemente por una frontera más de 3,000 kilómetros en términos de seguridad es fundamental para Estados Unidos. Seguramente, como bien señalaba, se hablará del tema migratorio, que sigue siendo la piedrita en el zapato. Se levantará ya el título 42, impuesto por el gobierno de Trump, que hace que las autoridades migratorias estadounidenses puedan regresar, digamos, a los migrantes sin darles derecho a que puedan pedir asilo. Y creo que eso podría aumentar los flujos migratorios, y me parece que seguramente Washington tendrá interés en que México continúe siendo esta esclusa migratoria que viene siendo ya desde meses atrás. Un tema nada más, Luis, que podría hacer un poquitito de ruido es el tema de la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas, que viene en junio en Los Ángeles. Para Cuba es importante su participación, y el ministro de Exteriores cubano ha dicho que Washington está presionando a los gobiernos de la región para que no sea invitada La Habana a esta reunión. Marcelo Ebrard ha dicho que todos los países de la reunión, incluyendo Nicaragua y Cuba, debieran estar presentes. Ahí habría quizás algunos comentarios que pudieran generar cierta rispidez. Fuera de eso, creo que será pues en términos pragmáticos, como ha venido siendo la relación a lo largo de este sexenio. Querida Brenda, te seguimos en tus redes. Gracias, Luis. Claro, me pueden encontrar en Twitter como @b_Estefan y en Facebook como Brenda Estefan. Muchísimas gracias, querida Brenda. Un gusto. Son las 9:35 minutos.